Creo que ya estamos todos, entonces empecemos nuestra primera clase. Orden del día. Voy a hacer una pequeña y breve presentación personal propia. Acto seguido continuamos con ustedes. Quiero que conversemos un poco, se presenten. Luego vamos a generar una pequeña discusión en torno a un material que les voy a mostrar y en términos pues conceptuales de lo que es teoría de la recepción. Luego continuamos con generalidades del curso y concertación y evaluación. Y por último, mostrarles pues como el material y los recursos más bien que vamos a utilizar en clase. ¿Listo? Empiezo entonces, muchachos. Mi nombre es John Freddy Vergara Vélez. Yo soy comunicador audiovisual graduado de nuestra facultad, de nuestra institución. Hace aproximadamente 12, 13 años. He estado también en otras instituciones educativas en mi condición pues, de docente. También laboro en el campo de las comunicaciones y relaciones públicas y vinculado muy fuertemente con la institución también desde el área de investigación. Yo soy magíster en comunicación educativa, graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente también me desempeño, hago parte como uno de los miembros del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Es un espacio muy interesante y de mucha responsabilidad social porque servimos como mediadores entre los realizadores y productores de los contenidos televisivos de este canal en particular y las audiencias. Y nuestro ejercicio básicamente consiste en acercar y poner en diálogo, en interacción a quienes producen o hacen la televisión y quienes la consumen. Se imaginarán ustedes quejas, reclamos, comentarios, un montón de cosas que pasan ahí, pero el ejercicio es muy interesante, como les digo, porque es poner en interacción o en interlocución a ambos actores, ¿cierto? Los que hacen la televisión, los que la producen y los que quienes la consumen, ¿cierto? Muy bien. Con teoría de la recepción es un curso que con el que vengo trabajando hace aproximadamente unos 3 4 años, varios semestres, y han sido experiencias muy significativas en la medida en que nos ha permitido comprender muchísimo todo el fenómeno de la comunicación y desde luego qué es ese asunto de la recepción, ¿cierto? Bueno, eso ahí concluye entonces como mi presentación personal cortica, que creo que fue más bien larga que corta. Los quiero escuchar a ustedes diciendo básicamente lo siguiente, para orientar la presentación de ustedes. Nombres, apellidos completos, primero. Segundo, ¿en qué semestre nos encontramos? Tercero, ¿qué han escuchado de la asignatura? Y cuarto y último, ¿qué han escuchado del profesor? Recuerden, nombres, apellidos completos, en qué semestre estamos, qué han escuchado de la asignatura y por último, qué han escuchado del profesor. Entonces empecemos con Alejandro Pérez. Alejandro, ¿estás por acá? Sí, profe, sí estoy. Bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Vélez de Osa. Es, Estoy en el quinto semestre. Y bueno, de la asignatura, la verdad, no he escuchado, pues, ni de la asignatura ni de ustedes, profe. He escuchado nada, la verdad. Sí, soy muy sincero. Gracias, Alejandro. Muy bien. Ana María Izaza. Ana María, ¿estás por acá? No está Ana María. Bueno, si tenemos de pronto alguna dificultad con el micrófono, podemos dejar el comentario, pues, esta presentación en el chat, que yo enseguida la leo, pero lo ideal es que
interactuemos, que conversemos activando nuestro micrófono. Bueno, Ana María Izaza. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ana María Izaza, estoy en quinto semestre y como Alejandro no he escuchado pues nada ni de usted ni de la materia como tal. Ok, muy bien, Ana María, muchas gracias. Ana Sofía Cuartas. Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía Cuartas. Como los compañeros, no he escuchado ni de la materia ni de usted, profe. Muy bien, Ana María. Ana Sofía, perdón, gracias. Andrea Echavarría. Hola, profe, pues yo también estoy en quinto semestre y la verdad es que tampoco he escuchado nada sobre usted o en la clase particular. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Carlos Arturo Ocampo. Buenas, mi nombre es Carlos Arturo Camportis y pues de la materia no he escuchado nada. Y usted me dio, fue investigación 4. Investigación 3. Sí, investigación 3, perdón, sí, investigación Muy 3. bien, Carlos. Vale, gracias. Daniela Agudelo. ¿Cuál de las dos? Somos dos. Ah, es que hay dos Danielas Agudelos. Pensé que eran hermanitas. Daniela Agudelo Arias. Bueno, hola. Estoy en séptimo semestre, vi con usted investigación 3 y de la materia la verdad no sé mucho. Me imagino que es como una continuación teorías de la pasada, no me acuerdo cómo se llama. Ok, muy Teorías bien. de la comunicación. Ok, muy bien. Esa es Daniela. Ahora sí vamos con la otra Daniela. Hola, bueno, Daniela Agudelo, yo también estoy en el séptimo semestre y yo voy contigo investigación 3, también estoy en un semillero y pues lo mismo que Dani, me imagino que es como una continuación de teorías de la comunicación, que de hecho varios compañeros me dijeron que era bastante parecida. Ok, muy bien, Daniela. Gracias. Dana. Profe, hola, mi nombre es Ana Celeste Gómez Ruiz, soy de quinto semestre, pues vi clase con usted en el tercer semestre en investigación 3 y de la materia pues he escuchado lo mismo que es pues es la continuación a teorías de la comunicación y ya pues va como en la mitad entre esa y teorías de la convergencia, creo que es así. Y ya, profe, eso es todo. Muy bien, Dana. Gracias. David González. Profe, mi nombre es David González García, estoy en el quinto semestre, con usted de investigación 3 y de la materia no, tampoco he escuchado nada. Muy bien, David. Gracias. Diana María Rodríguez. Hola, profe. Soy Hola. Diana María Rodríguez Rodríguez. Estoy en quinto semestre. No sé mucho de la materia y tampoco estoy a la expectativa. Muy bien, Diana. Muchas gracias. Estefanía Ocampo. Hola, profe. Bueno, estoy en el quinto semestre. El semestre pasado cogí teorías de la comunicación con vos. Supongo que va por el mismo lado. Es todo muy teórico, pero sin embargo yo siento que el semestre pasado no se hizo como o sea, es que lo teórico tiende a ser de pronto muy plano y no, siento que el semestre pasado fue hecho un poco más dinámico con las exposiciones. Entonces, pues me imagino que manejará la misma dinámica, no sé. Muy bien, Estefanía. Muchas gracias. Fernando Alexis Valencia. Hola, profe. Hola, Fernando. Profe, no, para mí el tema de teorías de la recepción es estudiar más cómo son esas posibilidades para que alguien capte esa información y cómo la interpreta, ¿cierto? Y también teniendo claro que ya el receptor no solamente recibe la información y se queda callado, sino que también interactúa. Entonces, que ese papel de la recepción ha venido cambiando desde que se planteó, pues desde los años 50. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por las apreciaciones, comentarios. Jonathan. ¿Qué más, profe? Bien, Jonathan, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Jonathan Maya,
voy en sexto semestre. Esta es como la tercera, cuarta materia que veo contigo, profe. Y pues bueno, la continuación de las anteriores teorías que ya habíamos visto y seguir completando más. Muy bien, Jonathan, gracias por las apreciaciones. Ahora, John Edison. John Edison, ¿estás por acá? Sí, me estás hablando a mí, ¿cierto? Sí, sí, John Edison. Ah, bien, correcto. Mira, mi nombre es Jonadison Mora Castañeda. Voy más o menos en el segundo semestre. Lo que pasa es que con todo esto de la contingencia, yo tendía a matricular las que son más teóricas que prácticas. Entonces, por eso estoy algo descompensado pues, con el semestre en el que voy. Pero según lo que la automatrícula, iría en el segundo semestre. Bueno, ¿qué he escuchado en la materia? Pues no, por el nombre, bueno, yo ya vi lo que fue teorías de la comunicación contigo en el semestre pasado. Esta tengo entendido que es una prolongación de de esa materia, pero a la vez, como decía ahorita el compañero, el receptor ya no es solamente alguien pasivo, ya es alguien activo en lo que tiene que ver en la comunicación como tal. Entonces creo que iría por ese lado. Muy bien, John Edison, muchas gracias por las apreciaciones y comentarios. Juan Diego Monsalve. Juan, no te escuchamos. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Listo. Yo soy Juan Diego. Bueno, debería estar en séptimo semestre. Estoy viendo como materias de todas partes. Contigo estoy viendo pensamiento complejo en este momento. Ok. Y ya ahí de la materia, pues sí, supongo que es como una continuación de las teorías que hemos estado viendo a lo largo de la carrera. Y ya. Muy bien, Juan, gracias. Juan Felipe Villa. Hola, profe. Hola. Bueno, yo me llamo Juan Felipe Villa Tamayo, voy en quinto semestre, no he escuchado nada de la materia y vi con usted del semestre pasado teorías de la comunicación. Muy bien, Juan, muchas gracias. Juan José Suárez. Hola, profe. Yo estoy en el quinto semestre, vi contigo investigación 3 y pues sí es como una continuación de las otras materias y va como un poquito de la mano con hermenéutica. Bueno, se desglosa la hermenéutica, la teoría de la recepción. No sé, no estoy seguro. Y ya. Ok, Juan José. Vale, gracias. Juliana Rojas. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo estoy en quinto semestre y también vi contigo el semestre pasado teorías de la comunicación. Y ya, pues Ok, supongo que es la continuación de la materia. ok, Juliana, muy bien, muchas gracias. Julieta Ochoa. Hola, profe, yo soy Julieta Ochoa, estoy en quinto semestre. Yo cogí contigo teorías de la comunicación, no mentiras, fue investigación 3 y pues de esta materia no he escuchado mucho, pues nada más que es la continuación de teorías de la comunicación. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Laura Ríos. Hola, profe. Hola. Bueno, profe, mi nombre es Laura Ríos, estoy en el quinto semestre. De la materia sabía que era continuación, pues creo, de teorías de la comunicación y pues nunca he visto clase contigo, entonces pues no sé. Ok, Laura. Muy bien, gracias. Manuela Martínez. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Bien, gracias, Manuela. Bueno, soy Manuela Martínez Rojas, estoy en quinto semestre y pues no tenía conocimiento sobre la materia, apenas lo que han hablado los compañeros el día de hoy y tampoco he tenido clases con usted. Hace poquito me enteré que da la materia de lingüística en primer semestre, pero de resto no tenía conocimiento. Ok, Manuela, muy bien, muchas gracias. Mariana Restrepo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana Restrepo, de la materia pues no sé mucho y investigación 3 con usted, profe. Ok, muy bien. Esa es Mariana. Y Mariana Ríos.
Buenas tardes, profe. Estoy en quinto semestre. Contigo vi investigación 3 y sobre la materia no he escuchado mucho. Muy bien, Mariana. Mariana Urrego, ¿cierto, Mariana? Sí, profe. Buenas tardes, profe. También me encuentro en quinto semestre, pues de la materia también pensé que era una continuación de teorías de la comunicación. Y ya de usted, pues no, sé que varios compañeros vieron investigación 3. Bien, Mariana, muchas gracias. Samuel Muñetón. Buenos días, profe. Mi nombre es Samuel Muñetón Castillón, voy en trimestre y no he escuchado nada tanto de usted como la materia. Pues sí, no, fue porque la vi en Perú que me di cuenta que existía. Ok, muy bien, Samuel. Santiago Pérez. Santiago, ¿estás por aquí? Santiago no está entonces. Continuemos. Santiago Zapata. Buenas tardes, profe y compañeros. Pues mi nombre es Santiago Zapata. El número de semestre no sé porque yo reingresé después de graduarme de la tecnología, pero por materia sería como el antepenúltimo, ya antes de las prácticas, y no tengo ninguna referencia ni de la materia ni de usted como docente, profe. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Sara Milena Robledo. Buenas tardes, profe. Yo voy en quinto semestre, con usted vi investigación 3 y pues referente a la materia, no sé nada respecto a lo que han dicho los compañeros en este momento. Muy bien, Sara, muchas gracias. Y por último, Valentina Ramírez. Buenas tardes, profe. Yo estoy en quinto semestre y de la materia no había escuchado nada hasta hoy y pues yo voy en investigación 3 contigo. Ok, Valentina, muy bien. Bueno, Santiago Pérez sí está por aquí. Nos faltó Santiago. Santiago, ¿no estás? ¿Estás, no estás? ¿Quién más nos falta? ¿Quién más nos faltó, muchachos? Creo que estamos todos aquí. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, hay algo que están diciendo ustedes muy recurrente y dicen que es la continuación de teorías de la comunicación. Bueno, yo desmiento algo, no es la continuación de teorías de la comunicación, es el abordaje del concepto de la noción de audiencias o de eso que comúnmente conocemos como recepción. Pero desde luego que se nos parece mucho porque tenemos que abordar algunas de las teorías de la comunicación que vimos, algunas, no todas, pero desde la mirada de la recepción. En teoría de la comunicación y en cualquier facultad, en cualquier institución, se abordan lo que conocemos comúnmente como teorías clásicas o tradicionales de la comunicación, ¿cierto? Como para mirar todo ese parte de su recorrido histórico en el contexto en el que se dieron y cómo algunos teóricos, algunos investigadores o esas teorías pensaban o conceptualizaban o entendían mejor la comunicación. Desde luego que si ya vimos teorías de la comunicación y recordamos algunas de ellas, en teoría de la recepción, pues desde luego, tenemos que volver a mirar la comunicación desde esas perspectivas teóricas, pero centrándonos en la recepción, en las audiencias, en los públicos o como los queramos llamar. Listo. Entonces, ahorita que ya empecemos a mirar de clase a clase, vamos a encontrar que hay que mirar algunas de las teorías que vimos, pero de ahí en adelante tenemos que centrarnos en la recepción. ¿Qué entendemos por ese concepto? ¿Cierto? En ese sentido, chicos, para empezar una breve e inicial discusión o reflexión en torno a este concepto de la recepción, y me dijeron unas cosas muy interesantes y muy importantes y clave, desde luego, para empezar a entender el asunto de la recepción. Enseguida las traigo a la discusión. Quiero que algunos de ustedes, los que quieren, desde luego, me digan qué entienden por recepción.
La asignatura se llama Teoría de la Recepción. ¿Por qué no Teorías de la Recepción o Teoría de las Recepciones? ¿Qué opinan ustedes? Profe, es que mira, lo que pasa es que por sí en la comunicación se basa en lo que es un medio, el transmisor y el receptor y el código. Entonces, digamos que basándonos en esa premisa, en ese postulado, el receptor, yo creo que es la razón de ser de la comunicación, para poder precisamente llegar se tiene un objetivo, que es llegar a ese receptor, y ese receptor tiende a interpretar de una o de otra manera esa información. Entonces yo creo que tendría que ir por ahí como esa forma de captar la información. Y fuera de eso, ya con la tecnología, con las TIC, se ha desarrollado fuertemente lo que es la retroalimentación, que es otro aspecto muy importante de la comunicación. Entonces yo creo que eso iría más o menos por ese lado. Muy bien, John Edison, gracias por tus comentarios y apreciaciones. Por aquí veo como el micrófono de Fernando. Profe, es que si fuéramos a hablar solamente de recepción como tal, es enviar y recibir, y la recepción es que alguien reciba algo, ¿cierto? Y ese sería el receptor. Pero yo creo que no solamente es enfocarnos en eso, sino que la materia, por eso vos dice, vamos a tomar unas teorías de la comunicación, pero es el fuerte, es cómo esas teorías interpretan ese tema de la recepción desde esos puntos de vista. Muy bien muchachos, pero centrándonos propiamente como en el nombre o en la etiqueta que tiene la asignatura, Teoría de la Recepción. ¿Por qué creen ustedes que se llama así? ¿O qué nos indica más bien la etiqueta? Teoría de la Recepción. De que hace referencia de pronto a una sola y no a varias. Ok. A una sola, listo. Muy simple ahí, Jonathan. Claro que existe en singular. ¿Cierto? El nombre es problemático. Por aquí veo, Jonathan, ¿tenías que decir algo más? No, profe, tranquilo. Okay. El término es problemático en la medida en que yo lo leo y simple y llanamente me lleva como a considerar de que hay una teoría, una conceptualización teórica que estudia el fenómeno o el acto o la dinámica o la lógica de hecho de recibir algo, ¿cierto? Y ese recibir, compañeros, no le suena muy direccional. Yo estoy recibiendo algo que me están dando. Profe, suena muy unidireccional, sabiendo que por sí en la actualidad tiende a ser bidireccional. Entonces, es que es más, hay algo que me gustaría comentar. Yo una vez leyendo un libro, encontré de que primero, antes de que se desarrollaran los teléfonos inteligentes, se había desarrollado una tecnología para lo que eran los televisores, para que de esa manera hubiera una interactividad a través de los controles como el volumen, como para pasar canales, para generar unas listas de chequeo para que el televidente pudiera opinar al respecto. Pero cuando iniciaron todo lo internet, las redes sociales, todo esto, se cayó esa iniciativa por los costos. Pero inicialmente había una interactividad con el televisor, más o menos con el desarrollo de las telecomunicaciones. Muy bien, John Edison. Como bien lo mencionas, el término recepción se tiende a pensar desde una perspectiva direccional eminentemente. Es decir, la relación que existe entre ese esquema clásico de la comunicación emisor-receptor, ese receptor está acá y que simplemente está supeditado a hacer un uso o un consumo o a hacer a recibir información que ese emisor le da, ¿cierto? Así tal cual nos puede sonar ese nombre. Muy bien, lo que también estaban diciendo, creo que fue, aparte de John Edison, Fernando. Hablar ya de recepción no involucra un asunto solamente de recibir información.
de recibir datos, de consumir contenido. Ya en el curso vamos a aterrizar en un concepto mucho más renovado de lo que es recepción, y es las diferentes manifestaciones o actuaciones que realizan esos receptores, mal llamados receptores, esas manifestaciones, estas actitudes, estas acciones que realizan también en condición de emisores. Por eso ustedes han escuchado, creo que de manera muy recurrente, ese término del prosumidor, ¿cierto? Entonces, recepción se transforma en la medida en que ese paradigma de la recepción se irrumpe totalmente acá. ¿Listo? O sea que creo que ya estamos muy bien ubicados como en la plataforma o en la dimensión conceptual de lo que es teoría de la recepción. Hablar de una teoría de la recepción única, no absoluta, no existe. Existen son miradas y estudios cada vez más renovados, más actualizados y mucho más exploratorios de fenómenos de recepción. Pero ojo, tengamos en cuenta aquí lo siguiente: seguimos siendo receptores en la medida en que seguimos recibiendo información. Simplemente que las dinámicas de recepción o las formas de cómo recibimos la información en condición de audiencias han cambiado, ¿cierto? Y por otro lado, también se han configurado otros roles, otros comportamientos, actitudes que asumen cada vez más de manera, ahí voy a dejar eso entre comillas, activa, las audiencias en la actualidad, desde hace un tiempo para acá. Por aquí me levantaron una manito, John Edison, y creo que Ana también activó un micrófono, ¿cierto? Sí, profe. Profe, pero es bien correcto. Sino que me llama la atención de que por qué se le colocó a la clase teoría a la recepción en vez de colocarle teoría, sabiendo de que ya con lo que es el dinamismo actual sería como un nombre para reevaluar, ¿no? Claro. Es muy pertinente tu apreciación y tu pregunta, John Edison. Desde luego, no solamente en nuestro programa, sino en las facultades y los que estamos encargados de los que estamos orientados a estudiar los fenómenos de la comunicación y de la recepción, tendríamos que evaluar este término, ¿cierto? Porque podríamos hablar de recepciones o teorías del consumo y la recepción, o del uso y la recepción, en fin. O sea, el término puede tener ambivalencias en términos de su significado, ¿cierto? Pero lo cierto es que el término ya se ha resignificado cada vez más. O sea que, si bien cualquiera de nosotros, estando en blanco, como algunos de ustedes lo manifestaron, al leer o escuchar teoría de la recepción, ¿qué pasa con nuestra mente, con nuestra percepción? Que irreduciblemente nos va a llevar a pensar de que es un asunto que simplemente es recibido, ¿cierto? O sea que en términos de la asignatura, en términos del curso, es donde se resignifica el término. Pero desde luego que es que las cosas también deben de estar llamadas por su nombre, ¿cierto? Entonces, muy interesante esa consideración que acabas de hacer, John Edison, y creo que ustedes ya también han venido pensando. O sea, esa recepción tan solo se entiende como un término muy clásico de cómo se pensaba todo el asunto de la interacción de las personas, de los públicos, de las audiencias, con lo que consumían de los medios de comunicación masivos, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien, John Edison, gracias por esas apreciaciones. La pregunta, desde luego. Dana, ¿ibas a decir algo? No, profe. Qué pena. Ya no. Ok. No, ya no. Gracias. Entonces, muy bien. Yo creo que ya estamos un poco redimensionado el concepto de recepción, perdón. Ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, o más bien cómo vamos a abordar este fenómeno en particular, ¿cierto? Aquí van a asomar términos, conceptos que relativamente pueden ser muy nuevos para ustedes, pero que son de indudable necesidad para ser abordados y familiarizarnos mejor
con esos términos o con esos conceptos o esas categorías, como las podamos llamar, porque por ejemplo vamos a estar acá en este curso, vamos a hablar de mediaciones, vamos a hablar de competencias mediáticas o competencias en las audiencias. Ya, competencias, eso como si la gente está como en una, está compitiendo, está haciendo cosas con respecto a otras para conseguir algo, que eso es lo que puede ser entendido como unas competencias, ¿cierto? Vamos a hablar también de un asunto de educación, muy importante esto, nos va a sumar el concepto de educación acá, ¿por qué? Porque han habido estudios tan interesantes que algunos de ellos hay que tocarlos acá, y es que la recepción no solamente, o sea, dentro de la reconceptualización o resignificación más bien que se ha hecho del concepto de recepción, no es un asunto obviamente de recibir, sino también de aprender a mirar o aprender a consumir, ¿cierto? Que hoy por hoy, y el aterrizaje final de este curso, y por lo que ustedes dijeron ahorita, es mirar, bien lo podemos llamar prosumidor. Hay términos que son extraños para nosotros, para algunos de nosotros de pronto lo hemos escuchado por ahí como en red, producer, produsuarios, entre otros, pero todo nos conlleva a pensar lo siguiente, y es que las audiencias, recuerden que aquí nos vamos a parar mucho es en las audiencias, reconociendo el contexto de la comunicación, reconociendo el proceso comunicativo, desde muchas de estas teorías y otros estudios que se han hecho, más en términos latinoamericanos y locales, pero situándonos siempre en la condición y en las manifestaciones y actuaciones que hacen esas audiencias. O sea que el concepto de audiencias acá es fundamental empezar a entender. Listo, porque vamos a hablar de audiencias, algunos de ustedes lo van a denominar públicos, para que dejemos de llamarlos receptores, ¿cierto? Porque recuerden, no habíamos visto en teorías de la comunicación, y creo que los otros compañeros que vieron clases con otros profes o desde el primer semestre, siempre nos inculcan el tema de el receptor, pero el receptor aquí no es un aparato de lejos, es una palabra muy técnica de hecho, ¿cierto? Es más bien como situar a las personas que están en condición de, en ese esquema clásico de receptores, situarlos más desde un contexto, desde un escenario más desde la actuación, desde el comportamiento, desde las percepciones y desde las posibilidades que tienen ellos en términos de interactuar comunicativamente con otros que también son emisores y a su misma vez receptores, ¿cierto? A su misma vez audiencia, ¿cierto? Entonces, en el curso vamos a aterrizar muy bien en esos términos y a entender cada vez más cómo es que se configuran los actos, las manifestaciones, las actuaciones en sí mismos, las expresiones que cada vez más las audiencias hacen y realizan de manera, puede que un poco más consciente, pero sí de manera más activa, ¿cierto? Porque hoy por hoy, y desde hace un tiempo para acá, ya hemos visto que estamos hablando ya de unos medios convergentes y de unas audiencias que también convergen en ese paradigma, ¿cierto? Entonces, miren que no es la continuación de teoría de la comunicación, es la profundización de uno de los elementos que componen el proceso comunicativo, que son esos más llamados receptores, ¿cierto? Para entender una cantidad de cosas que pasan al interior de las personas y que se ven reflejados, en diferentes escenarios que componen la realidad, ¿cierto? En lo social, en lo cultural, en lo político, en lo educativo, entre otros aspectos, ¿cierto? Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran manifestar con esta discusión que estamos realizando en estos momentos. Muy bien. Entonces, quiero ahorita, si bien tenía el orden del día organizado, como les comenté al principio, presentación personal propia de ustedes, esta discusión que estamos generando y que concluiríamos nuestra clase desde luego con la presentación pues como general de la asignatura con algunos de sus contenidos y la concentración de evaluación, pero es inevitable que también uno se salte un poquito ese orden del día
para hablar un poquito de un asunto metodológico. Y es que esto es un curso, como por ahí dijeron ahorita, que lo teórico tiende a ser muy plano. Bueno, es válida la apreciación. Sin embargo, esto es un curso, compañeros, que hay que abordar elementos conceptuales y teóricos, pero los vamos a hacer, vamos a abordarlos, a construirlos y a entenderlos sobre todo de manera muy participativa. Incentivemos cada vez más el debate, la discusión. Aquí muy buenos participantes en debates y en discusiones. Espero que todos se motiven a conversar constantemente. No es difícil de entender, simplemente es conversar, asiduo y arduamente. ¿Listo? Entonces ahí adelanté como una pequeña indicación en parte de la metodología que vamos a utilizar en el curso. ¿Listo? Muchachos, ¿algún comentario entonces? ¿Algo que quieran añadir a lo que estamos conversando? ¿Nadie más? Muy bien. Muchachos, para seguir alimentando y ahorita concluir bien esta discusión, quiero ambientarlos no solamente con investigadores teóricos que muy de pronto han escuchado, pero sí son claves para empezar a entender el concepto de la recepción de audiencias y términos que nos van a sumar como mediaciones, como competencias, en fin, que lo vamos a desarrollar mucho más adelante, pero estas intervenciones que vamos a escuchar en estos momentos nos van a ayudar cada vez más a aterrizar desde el día de hoy y de aquí en adelante en lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver la primera, voy a deshabilitar cámara un momentico, les comparto pantalla. Vamos a ver la intervención de este señor que se llama Guillermo Orozco, investigador mexicano, que nos habla de mediaciones, de recepción y educación mediática. Espero que les sea muy productivo. Vamos a escuchar, vamos a ver si por el tiempo que tenemos lo escuchamos los 10 minuticos. Tengo otro por acá también para mostrarles, pero yo voy a mirar hasta dónde se los dejo. También les voy a dejar el link para que lo vean después, pero vamos a verlo para que generemos discusión. Pongamos la atención, por favor, muchachos. ¿Qué aportes genera la teoría de las macro y de las micromediaciones al paradigma de la educación mediática? Hay una serie de elementos que llamamos mediaciones, desde donde se va construyendo el sentido de aquello. Y hay que entender esas mediaciones, si son de los amigos, de los pares, de los profesores, de los padres de familia, de otros personajes o de otras situaciones de la vida que nos hacen tener un sentido distinto o producir un significado diferente a aquello con lo cual interactuamos a través de cualquier pantalla. Entonces, eso nos permite entender dónde hay que incidir con mayor intensidad y desde dónde se está confiriendo el sentido y el significado a un determinado contenido para ver en casos de, bueno, cómo vamos a fomentar el análisis y la criticidad, en qué escenario, bajo qué dimensión poder trabajarlo para ser más exitosos. En el actual panorama de la educación mediática en Latinoamérica, ¿qué retos enfrentan los docentes y los investigadores en este momento? Bueno, enfrentamos muchos retos. Yo creo que el primer reto es que la capacidad de alfabetización instrumental no salió del ámbito de los mayores o de los profesores y está junto con todos los jóvenes y niños. Son autodidactas, la mayoría son autodidactas en aprender a manejar todas las redes sociales, los nuevos dispositivos que hay. O sea que no hace falta que haya alguien que les diga cómo meterse a Netflix, por ejemplo, y buscar y bajar
lo que ellos quieren, o meterse a Google y buscar cosas por ensayo y error, lo están aprendiendo. Entonces, eso en parte es muy positivo para los educadores de los medios porque no tenemos ya mucho que hacer en esa parte instrumental. Lo que importa es ir al siguiente paso, que es la parte más conceptual, más de simplificación, más de cómo enfrentar y qué cosas preguntar y en qué cosas poner cuidado para sacar mejor provecho y que no caigamos en una situación incómoda con nuestra relación con los dispositivos sociales y las redes. Entonces, creo que el momento actual está en, por ejemplo, ver de qué manera tenemos que ser cuidadosos, incluso con lo que enviamos por correo a través de cualquier carrier, ¿no? Porque no sabemos si la información, por ejemplo, yo mando una ponencia y la mando y la distribuyo por correo, o la pongo a través de Facebook para que tenga una difusión entre los que yo creo que son mis amigos, ¿no? Pero no tengo ninguna garantía de que solamente mis amigos lo van a ver, sino que alguien más puede tomar eso y después utilizar ese conocimiento, resultado de una investigación, por ejemplo, sin dar los créditos al autor, porque claro, el autor no para eso. Entonces no sabemos qué está pasando con nuestra información. No solamente la información del texto, sino la información de nuestras conversaciones. No tenemos idea de cómo se están aprovechando, qué tipo de datos alguien está sacando de lo que estamos diciendo, y después con ciertos algoritmos y demás hace sentido para fines mercantiles. Realmente creo que estamos ante una invasión nueva del mercado, que es para mí el gran peligro con toda la libertad que aparentemente hay con las redes sociales y el aparente control que tenemos nosotros, lo que apagamos, nos damos, punto, pero todo va quedando ahí, ¿no? Entonces hay que hacer un nuevo tipo de concienciación a todos de que eso pasa, de que hay que tomar ciertas medidas, de que hay que tener cuidado, de que hay que asegurarnos de que estamos con el control de toda nuestra información, de que hay demasiada publicidad en las redes sociales, de que parece que todo es gratuito, pero realmente podamos ver cualquier anuncio, a ellos les retribuye mucho dinero porque llegó la propaganda a un posible comprador. Entonces no hay nada gratuito, así como en la televisión abierta la gente decía, pero es que es gratuita. No, no es nada gratuito. Nosotros damos, con el rating, damos mucha información para que ellos fijen los precios a los anunciantes. Bueno, eso era con la televisión abierta, sigue siendo. Con la televisión de paga, bueno, pues tenemos que pagar. Con otros hay que suscribirse, pero nos sacan más plusvalía de lo que creemos. Y eso hay que tener mucho cuidado porque poderse conectar a ciertas cosas, participar de ciertas conversaciones en redes, etcétera, aunque no te digan, usted tiene que pagar 5 euros o 5 pesos o lo que sea, ¿no? Bueno, eso a veces, pero realmente sacan muchísimo más de eso, de todos nosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes de que estamos en una red comunicacional mediada y definida por el mercado. Y el mercado va a seguir definiendo próximamente todo el crecimiento, el desarrollo de la tecnología. Y, bueno, los gobiernos están tratando, por ejemplo, supongo que en Colombia lo hacen, en México también, de ampliar la conectividad. Un problema que tenemos en América Latina es que gran parte de la población no tiene acceso a Internet. Entonces los gobiernos están tratando de ampliar, reparten dispositivos en las escuelas de distinto tipo, abren wifis abiertas en los parques, en escuelas, aquí y acá. Bueno, ahí va, nunca han terminado. Pero ya va a llegar el momento dentro de unos pocos años donde ni siquiera eso va a servir, porque el control de todo el acceso a la nueva tecnología dentro de 3 años lo van a tener empresas privadas, como Amazon, AT&T, bueno, todas estas, Google, Facebook incluso, ¿no? Están ya tomando el control de las nuevas manifestaciones y posibilidades de la tecnología.
tecnología digital. Entonces, el mundo digital va a tener dueño. Así como el mundo mediático tuvo dueños, y después, claro, hubo televisoras y radiodifusoras públicas y demás, entonces hay que garantizar que lo público, la incidencia de lo público, para garantizar que haya libertad de acceso para todos. La teoría de la recepción nos ha venido iluminando para entender que primero no hay una apropiación automática de lo que se ve en la pantalla, de contacto con el mensaje específico de cualquier medio, sino que sigue un proceso en el cual se va convirtiendo la primera apropiación en una nueva apropiación y en otra, y en cualquiera de esos momentos se puede intervenir. O sea que no hace falta, como históricamente decían los profesores en el aula, bueno, es que eso de la educación mediática es algo para la casa, y aquí no está el televisor y no vamos a permitir tener el televisor. Así es que es a los padres a quienes les toca hacer educación mediática, lo cual es totalmente falso. Es justamente que, sobre todo en el caso de los niños, entonces, ahora también con el teléfono celular, es en la escuela y con los padres donde intercambian las apropiaciones hechas en cualquier otro escenario. Y por lo tanto, la escuela también está haciendo escenarios de su recepción. No directa, y en el caso ahora con celular y con todos los dispositivos actuales, sí directa también, dentro del aula, escondida, debajo de la mesa de trabajo o en el patio de juego, se siguen haciendo apropiaciones. Así es de que no hay excusas para la escuela para no intervenir. Ese es uno de los elementos importantes que la recepción nos dio para volver al sentido original de tu pregunta. A hacernos entender que la recepción es un proceso casi que se confunde con la vida misma. O sea que en cualquier momento se puede intervenir, no hace falta estar en contacto directo con el mensaje sobre el cual se quiere intervenir. Lo que hay que hacer es aprovechar el gusto por cualquier tipo de contenido, venga de donde venga, de cualquier pantalla, para tratar de hacer crecer en capacidad analítica, en capacidad crítica al sujeto que está en relación con él. Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció la presentación? Profe, me pareció chévere. Isa menciona algo que es muy cierto. Ahora, con todo lo que tiene que ver con la televisión digital, cada decodificador y cada televisor vienen equipados con algo que se llama MAC o IDE. Básicamente, cada vez que usted prende el televisor y lo sintoniza en un canal, eso manda una señal de retroalimentación que certifica que usted está viendo exactamente ese canal. Se puede saber exactamente lo que usted está viendo. Entonces, digamos que la tecnología está masificando y potencializando todo lo que tiene que ver con la parte de la mercadotecnia frente a las producciones audiovisuales. Y él menciona precisamente eso, menciona Mercado Libre, Amazon y todas estas grandes empresas que son grandes monopolios que cada vez están teniendo más fuerza gracias a los mismos desarrollos tecnológicos. Muy bien, John Edison, hay algo muy importante que quiero rescatar de tu apreciación, y es que lo vamos a ver acá. Antes se entendían los estudios de recepción de audiencias desde la conectividad, o más bien desde el consumo, en términos de la cantidad de personas que veían un programa, por ejemplo. Pero eso no es recepción, esto simplemente son índices en términos cuantitativos o estadísticos que simplemente indican el número de personas que ven ese programa. Pero la recepción se extiende a aspectos mucho más cualificables y más interiorizados en las actitudes, en los comportamientos, en las percepciones, en los pensamientos, desde luego, multiplicidad de cosas que integran al ser, ¿cierto? Y que creo que este señor nos dice cosas muy claras.
casi que resume el sentido de ser de una teoría o de un estudio basado o de un conjunto de estudios basados en lo que es recepción como tal, ¿cierto? Y que si bien esta entrevista es un poquito vieja, o sea, hablamos de hace unos años atrás, mire que los adelanto las transformaciones y los cambios tecnológicos, porque la tecnología ha supeditado cada vez más esa transformación del esquema clásico de la comunicación emisor-receptor, nos avisoró varios cambios que hemos venido experimentando, perdón, en términos de esas recepciones activas, ¿cierto? Muy bien, John Edison, entonces gracias por ese comentario. ¿Quién más quiere, les llamó la atención algo, quiere compartirnos sus apreciaciones, alguna opinión, alguna pregunta por lo que nos dijo Guillermo Orozco? ¿Nadie más? ¿No hay alguna opinión, algún comentario, algo que no hayan entendido, algo en lo que no estén de acuerdo de hecho? Profe, yo creo que fue muy interesante cuando mencionó que nada en este momento en las redes sociales o todas las aplicaciones que utilizamos es gratuito. Muchas veces, como estamos tan acostumbrados, no nos damos cuenta de cuánto, cuánto nosotros pagamos por acceder a esos contenidos que estamos buscando. Y pues no solamente en las aplicaciones que él mencionaba, sino que es literalmente en todo lo que usamos está la publicidad. Y a veces es una cosa impresionante porque te meten uno tras otro, y es como que tú lo aguantas porque quieres ver ese contenido y supuestamente vas a verlo de forma gratuita y lo puedes acceder a él fácilmente, pero realmente tiene un costo muy grande. Muy bien, Andrea, tocas un aspecto fundamental que también vamos a tocar, vamos a trabajar acá, y es en el contexto o en el escenario de las comunicaciones digitales y lo que pasa, ejemplo, redes sociales, con los algoritmos, ¿cierto? Es un término que ha venido cobrando mucha relevancia últimamente, que debemos nosotros abordarlo, estudiarlo un poco y entenderlo sobre todo, y cómo esto se está incorporando a nuestros hábitos y a nuestras prácticas cotidianas, ¿cierto? Y que todas estas plataformas, todos estos escenarios operan con esto, ¿cierto? Muy interesante ese asunto también y me diste tiempo para mencionarlo. Muy bien, Andrea, gracias también por tus apreciaciones. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Quiere comentar algo? Profe, yo. Bueno, Dana primero. Dale. Gracias. No, pues respecto como a lo que decía Andrea, pues es como cierto, si uno se pone como a pensar cuánta influencia tienen todos los anuncios que uno ve constantemente en su forma de actuar, pues en todo lo que hace respecto a las redes sociales. Es como una clase de manejo muy sutil, pues al que ya estamos acostumbrados. Muy bien, Dana, claro que sí. Todo tiene un andamiaje, todo tiene una estructura que opera desde una lógica mercantil o económica, desde luego, pero que esto cada vez más incide en la cotidianidad de las personas. Vamos a ver, nosotros nos vamos a encontrar acá que esas recepciones que hacemos de lo que consumimos como en condición de audiencias, eso no es responderle directamente al televisor, o a la radio, o al periódico. Eso lo llevamos cada vez más a escenarios de la vida cotidiana y que nos vamos a dar cuenta que nuestra realidad y nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra propia identidad está afectada significativamente por todas estas cosas que pasan en este contexto comunicacional. John Edison, yo ya te doy la palabra porque alguien me había por aquí, había activado el micrófono, no sé quién, para hacer un comentario, sí. Sí, profe, yo. Sí. Lo sugerí el semestre pasado en teorías de la comunicación que se tocó este tema y creo que es bueno recomendar además este documental que curiosamente está en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, que es perfectamente sobre
pues trata perfectamente este tema, y es las redes sociales, el consumismo, la globalización y cómo el capitalismo está influyendo perfectamente en todo este tema mercantil que nos introduce en el mundo, porque si usted no está en una red social, no hace parte pues de lo que ya se dice que es de estar dentro del mundo. Entonces ahí es donde yo pregunto qué tanto de esa globalización hay en las teorías de la recepción y cuánta mediatización hay en esto. Entonces aquí me surge también que si los códigos de estas redes sociales o de estos medios de Amazon, de Mercado Libre, de Netflix, de pues todo, están construidos para controlarnos y manipularnos o para transformarnos a nosotros mismos, y qué tanto de eso nos está afectando. Alejandro, dices algo muy importante, y es que el tema de los algoritmos, por ejemplo, no nace porque alguien se los inventó así como así. Es una lectura y una mirada muy profunda de los comportamientos sociales de todas las comunidades del mundo, que dan pie a que elaboren este tipo de cosas. Recuerden que los algoritmos, compañeros, están muy articulados a los comportamientos. Entonces, un simple me gusta tiene un trasfondo, un significado, ¿cierto? En una red social, por ejemplo, hay otros algoritmos de mucha más elaboración y complejidad, pero todos y cada uno de ellos están operando de acuerdo a la conducta humana, la conducta humana que ya dejó de ser tan individualizada para enmarcarla dentro de un comportamiento social y colectivo. Y por otro lado, también este tema del documental, que yo creo que es una pieza fundamental para el abordaje en estos momentos del tema del estudio de las redes sociales. Es fundamental. Muy bien que hayas hecho esa sugerencia, yo también se la hice a los chicos el pasado, también otras asignaturas, y creo que se las han resaltado bastante, pues, ver este documental, ¿cierto? Y que de luego, pues también para terminar ahí, darle la palabra pues a John Edison, el tema, lo que está pasando en el ecosistema comunicativo digital al día de hoy es que estamos cada vez más expuestos con nuestra información personal, individual, a todas estas empresas que controlan el flujo de información que nosotros estamos generando a partir de las redes sociales, caso específico, entre también el uso de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, lo que está pasando ahora con Disney, entre otros, porque usted se mete, por ejemplo, a Netflix, ¿cierto? Y a usted le van a aparecer recomendaciones. Esas recomendaciones no son gratuitas, juegan con sus intereses y sus motivaciones y sus gustos. Eso es algo muy personal también. En el caso específico de las redes sociales, ¿cuántas veces ustedes, por ejemplo, consultan algo, ¿cierto? Y ya les empieza a aparecer información y publicidad relacionado con esa consulta que usted hizo, para pagar algo, para comprar algo, porque te interesa un tema, ¿lo ven? O sea, la privacidad de la vida y de la información propia ya se está, no se vuelve pública para otros perfiles, otros usuarios, pero sí para las empresas. Miren ustedes lo que acaba de pasar con el tema de WhatsApp, ¿cierto? La unificación del servicio y todo eso que causó tanta controversia en la actualización de las políticas de WhatsApp, que ocasionó que muchas personas migraran a otra de estas aplicaciones, a Telegram, ¿cierto? Pero WhatsApp yo creo que ya está tan posicionado que ya aceptamos los términos y condiciones, ¿cierto? Pero mire que ya todo se está transmitiendo y se está articulando de tal manera que vamos a estar cada vez más supeditados a ciertos controles, pero también hay una fuerte confianza depositada en las ciudadanías activas o esas audiencias activas, que cada vez más, aparte de hacer unas contestaciones a estas cosas que pasan, a este panorama comunicacional digital,
y mediático contemporáneo. Es cada vez más las respuestas que hacen las personas a partir de qué, de la generación o producción de informaciones y de contenidos por sus propias fuentes, desde su propia economía, por ejemplo. Listo. John Edison, sí, te doy la palabra. Profe, mira, todo lo que se ha mencionado me acuerda lo de la teoría de la aguja hipodérmica. Digamos de que todos estos planteamientos, está bien que cuando se evaluó o se analizó dicha teoría, según el contexto de la época, no era tan viable tener tanta proximidad con el televidente, por ejemplo, con el que consume el medio. En la actualidad, gracias a la inteligencia artificial, como lo mencionabas, y otros aspectos, esa teoría toma gran fuerza. Esa teoría de la aguja hipodérmica, yo creo que de una u otra manera, si esto no diera resultado, no gastarían millones y millones las compañías en publicidad. Toda esta publicidad de una u otra manera sí afecta al televidente, al receptor. Al final, toda esta publicidad hace que a través de ciertas estructuras mentales que uno tiene de sinapsis, lo lleve hacia ese modelo de pensamiento. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿por qué utilizó tanto el rojo? Porque era uno de los primeros colores que detecta la retina y es uno de los primeros colores que se piensa. Cuando es uno de los primeros colores que se piensa respectivamente. Entonces, lo que yo me refiero es que en la actualidad ese concepto de la aguja hipodérmica tiene gran fuerza y gran vigor en lo que tiene que ver con la mercadotecnia de los medios de comunicación. Muy bien, John Edison, muchas gracias por las apreciaciones de nuevo. Interesante lo que mencionas, como tratando de traer lo que propone la teoría de la bala mágica o la teoría de la aguja hipodérmica frente a esto. Podrían ser unos efectos muy tardíos, ¿cierto? Porque si bien sabemos que la teoría de la aguja hipodérmica centra su consideración o su percepción en términos de que ellos pensaban en el momento que los medios de comunicación actuaban o inyectaban información como si fuera una aguja, ¿cierto? Yo creo que el panorama ha cambiado bastante. Lo cierto es que al día de hoy podemos constatar y decir que es tanta la proliferación de la información a través de diferentes fuentes que desde luego siempre vamos a observar ciertos efectos, ciertas influencias y desde luego ciertas intencionalidades en los mensajes. Es decir, hay algunos mensajes, ¿no? y yo creo que eso no hay que tenerlo presente, que las audiencias también están expuestas a la manipulación del control, tal como lo proponía la teoría de la aguja hipodérmica, sino que también son como sus modus operandi, ¿cierto? Son las dinámicas y estrategias que se implementan para alcanzar grandes públicos, grandes audiencias e incidir en ellas, ¿cierto? Pero interesante pues como la relación que intentas establecer. Ya es cuestión de generar cada vez más reflexiones y mirar pues como esos puntos de encuentro de muy posiblemente esa teoría clásica en la actualidad, ¿cierto? Dana, ¿ibas a decir algo? No, profe, es que me surgió pues como una pregunta, pero no sé. Pues respecto como al paso a esa migración que ocurrió de WhatsApp y Telegram, pues porque una persona daría, o sea, sabiendo que ya una plataforma tiene esos datos, ¿por qué se los daría a otra si igual esa plataforma, pues, o sea, los datos no se van a ir de la plataforma, no se van a ir de WhatsApp? Pues porque se toma esa decisión si ya tienen los datos de uno. Un asunto interesante de analizar, Dan. Yo me atrevería a decir, desde perspectiva propia y análisis que hice en el momento, que fue un temor infundado en las personas de ese control, ese acceso a la información que van a tener estas compañías, ¿cierto? Pero pensaron que la opción más fácil es Telegram. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros hagamos queda en la nube, ¿cierto? Entonces, como si pudiera salir dentro de poco otro aplicativo de este tipo, ¿cierto? Pero todo lo que nosotros hagamos en el contexto de las comunicaciones digitales, muchachos,
toda esa información va a quedar ahí. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí es donde cabe una reflexión dentro de las audiencias activas y una recomendación también que yo les hago a las personas y pues situado en en el estudio de la comunicación y las audiencias, y es qué aspectos de tu vida privada haces público y qué no. Recuerden que las redes sociales, en caso específico, las redes sociales son vitrinas. Yo ahí le estoy mostrando a la gente lo que soy, ¿cierto? O lo que quiero ser, en fin, estoy mostrando cosas impropias. Pero ahí, en ese contexto, hay que repensar precisamente nuestras actuaciones comunicativas en estos escenarios. Es una manera de contrarrestar. Así como cuando te dicen, en el caso específico de los medios de comunicación masivos, uno escucha un término muy cotidiano, muy escueto, como no trague entero, no tragar entero. ¿Qué es no tragar entero? Es no creer, ¿cierto? O a veces también es tomar posición de tener la capacidad de incluso hacer una contestación o una respuesta que vaya en contravía a ese mensaje que se nos está imponiendo, ¿cierto? Ahí hay una acción que ayuda a contrarrestar ese efecto tan directo que puede tener un mensaje o un contenido sobre nosotros como audiencias. Muy bien. John Edison, ¿sí? Profe, como para complementar lo que mencionas, mira, estamos en un país social de derecho. La mayoría de naciones actualmente se basan en el derecho para defender sus derechos, valga la redundancia, o defender ciertas, o demandar, por decirlo de alguna manera. Resulta que el marco jurídico de las redes sociales y de todas estas redes se ha regularizado, se ha reglamentado más. Entonces, esos son consentimientos informados, lo que hacen que la persona cada vez que instale una aplicación acepte, que vale los archivos, que lee las fotos, todo esto son permisos que uno otorga. ¿Para qué? Para así estas compañías evitarse posibles demandas. O sea, básicamente son métodos de proteccionismo frente a lo que es esa información que ciertamente es tan privada para uno. Entonces lo que hacen con eso, y lo tenaz es que si uno le dice que no se deja instalar la aplicación, por ejemplo, la app. Si uno le dice que no está de acuerdo, se niega a instalarse o queda mal instalada. Entonces mira que de una otra manera sí están obligando al consumidor a aceptar esas políticas. Claro que sí. Y es algo totalmente escabroso, espantoso eso. Pero una de las maneras, como les vengo mencionando, de hacer contrarrestación a este panorama es desde la actuación comunicativa, desde la acción que nosotros hagamos en términos de la comunicación, en términos de los usos que le demos a estos espacios, a estas herramientas y a estas plataformas. El problema no somos nosotros solamente los que estamos en la comunicación, los que nos desempeñamos y nos desenvolvemos en esto. Las audiencias, muchachos, son diversas, ¿cierto? Ustedes ven grandes problemas comunicativos en términos de esto que estamos hablando al interior de sus casas. Cómo alfabetizar mediáticamente a las personas. Cada vez más están haciendo esfuerzos, les digo, muchachos, en términos gubernamentales y otros más de carácter autónomo e independientes, en alfabetizar digital y mediáticamente a las personas. De esa manera, una apuesta muy interesante y a la misma vez muy dispendiosa, educar mediáticamente a las personas. Sí, Alejandro, es un contrato súper extenso para que uno no lo quiera leer y sencillamente acepte. Los términos y condiciones son elaborados de esa manera, ya que de pronto uno no los lea o la gente no acostumbra a leerlo, es otra cosa, ¿cierto? Pero también hay términos técnicos que no se entienden. Entonces no te tomas como el tiempo de indagar, de buscar un término o el concepto que no entiendes, o por lo menos preguntar qué significa algo, y finalmente se termina pues aceptando. Pero lo cierto es que ya estamos tan familiarizados con estas aplicaciones, con los mismos dispositivos, con todas estas herramientas que creo que no imaginaríamos un día sin WhatsApp, por ejemplo. Facebook
quizás va bien para muchos de ustedes. Ah, pero es que me gusta Instagram, utilizo esta red social, ¿cierto? En fin. Entonces, recuerden, todo esto está construido y ha sido solidificado con base en nuestros comportamientos sociales y con base en nuestros hábitos de consumo y utilización diaria de la vida cotidiana que hacemos estas cosas. ¿Sí, John Nelson? Profe, me llama la atención algo. Ya lo que es Facebook tiene alrededor de 4 redes sociales, Instagram, bueno, son 4. Resulta que cada vez se está homogeneizando más estas redes sociales a través de lo que es la transferencia de bases de datos. ¿Qué es lo que está esperando lo que es la Federación, creo que estadounidense, algo así, que es antimonopolios? Por ejemplo, lo que pasó con Microsoft y Microsoft, que las hicieron separar porque precisamente eran una gran compañía que manejaba todo el monopolio informático en Estados Unidos. Entonces, digamos que en cierto modo Facebook se está a la futuro muy posiblemente generando algún tipo de sanción antimonopolio, porque básicamente está conformando un monopolio a través de esa transferencia de bases de datos. Sí. Entonces considero que la ley se está demorando un poco, pero hay que ver qué es lo que pasa a futuro. Hoy se puede demorar más y se va a dilatar más, porque suele pasar así. O sea, el trabajo que creo que nosotros debemos de hacer como comunicadores audiovisuales, con enfoque educativo, es desde luego advertir y educarnos nosotros mismos y educar a nuestro círculo social, familiar, en fin, ¿cierto? Pero así como hay, está este panorama pues tan positivo, hay acciones cada vez más efectivas y de mucha, que nacen pues como en el seno de la ciudadanía, que responde de manera no solamente contestataria, sino que con un sentido y una responsabilidad de ser social para contrarrestar los efectos que tiene esto, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Profe, qué pena. Me gustaría comentar algo que me enteré ayer. Antier. Resulta que en lo que es el arte y la cultura se está viviendo lo que es algo que es la cancelación. La cancelación es la supresión de ciertos ídolos a nivel de cultura. Por ejemplo, con lo que pasó con Ciro Guerra y todo este cuento, se está tratando de hacer una cancelación frente a sus contenidos. Pero digamos que eso se está convirtiendo en algo arbitrario, pues como para atacar, porque hay muchas personas que se ven afectadas por eso. Pero digamos que esa es la forma como la cultura trata de controlar un poco lo que es esas malas tendencias a través de la cancelación o la supresión. Es interesante el concepto, don Edison, ya habría que analizarlo pues como a la luz de esto, ¿cierto? ¿Qué incidencias tiene o cómo se configura como en este contexto, en este escenario? Muy bien. Bueno, chicos, ya que no hay tiempo pues para mostrarle el otro que les quería mostrar, lo dejamos para la próxima clase, ya pues como para que cerremos bien esta discusión tan interesante y significativa que acabamos de tener y que vamos a seguir retomando en el transcurso del semestre. Muy bien. Compañeros, voy a mostrarles entonces, antes de irnos a la presentación de evaluación, recuerden lo siguiente. Nuestro canal de comunicación va a ser el correo electrónico y, muchachos, este grupo, y acostumbro a implementar, esto, las asignaturas, una carpeta en el Drive, donde vamos a tener alojados la documentación que vamos a leer o que vamos a trabajar, y diverso material que vamos a utilizar en la asignatura, ¿cierto? Es cuestión para los que de pronto no conocen, no han estado familiarizados conmigo, con esta parte metodológica y didáctica, de implementar estos recursos, la carpeta del Drive. Listo. Todos sabemos manejar una carpeta en el Drive. Me imagino que sí. ¿Alguien tiene alguna inconveniente, alguna duda? ¿Cómo les parece la implementación de ese recurso del Drive? Profe, está bien. Pues, sí.
Sí, profe, a mí también me parece chévere y es dinámico. Ok, muy bien. Listo. Entonces, la concertación de evaluación va a estar aquí en la carpeta rojita que llama programa del curso. Ya la vamos a hacer, ya les voy a mostrar. Documentación del curso que tenemos texto, en fin, y diversas informaciones. Listo. Diversos archivos, perdón, que vamos a trabajar. Esto lo van a dar quietecito. Aquí está el link del canal de YouTube. Yo habilité desde que empezamos en Encuentros Sincrónicos un canal de YouTube donde subo las grabaciones de las clases para que ustedes las consulten. Ustedes llegan y le dan clic si se les embolata, se les queda no recuerdan, pues el link está acá en la carpeta del Drive y ahí van a encontrar la clase. Entonces va a decir clase, por ejemplo, clase teoría de la recepción, grupo 12-2, así me puse. Marzo 3, el 3 de marzo. Ahí está contenida la grabación y esto lo hacemos clase por clase. No van a haber algunas clases donde no se suban, pero la gran mayoría sí. ¿Cierto? Muy bien, muchachos. Esos son los recursos que vamos a utilizar en la asignatura. Y bueno, yo sé que ya estamos, ya el tiempo está haciendo media nosotros en el cansancio, con hambre, en fin, pero ya vamos a terminar, calma con eso. Yo quería, ya antes de entrarnos a concertación de evaluación, hacerles una invitación a ustedes, y es con el semillero de investigación, el cual coordino y dirijo, que se llama, aquí les muestro la fanpage. Nosotros lo llamamos INCODI, Semillero de Investigación en Comunicación y Viralización de Contenidos Digitales. Nuestro foco de estudio, de análisis y nuestro trabajo ha estado orientado a trabajar contenidos virales como los memes. Entonces acá ya les voy a dejar el link para que vean lo que hemos hecho, lo que han hecho los chicos, ¿cierto? Los integrantes del semillero. Les cuento que la experiencia ha sido muy significativa porque participamos en un encuentro internacional en España, no pudimos viajar, estuvimos desde acá, pero un encuentro sincrónico, presentando trabajo que hemos hecho. También estuvimos en un congreso nacional, que es este de acá, ¿cierto? Realizado el semestre pasado. También el semillero tuvo una participación muy importante también en materia de medios de comunicación. En el programa de Saber que se ha presentado el trabajo que ha venido haciendo el semillero. Y yo quisiera que de manera muy breve, Dana y Angélica, que nuestras compañeras que han participado, han hecho parte del semillero, contarán muy brevemente cómo les ha parecido el semillero, cómo ha sido la experiencia de ustedes ahí, como para tener las voces de ustedes ante los compañeros. Bueno, Dana, de Daniela. Es Daniela Gudelo, ¿cierto? Venga, yo me estoy confundiendo. Daniela. No se fue Daniela. Es Angélica porque Angélica es la más compañera nueva que tenemos, y me confundí. Me disculpas, Angélica, ¿estás por acá? Angélica no está. Bueno, Dana, ¿nos puedes comentar entonces cómo ha sido tu experiencia en el semillero? Para escucharte unos minutitos, porfa, y compartamos con los compañeros. No, profe, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Pues he aprendido mucho, sobre todo pues como en el tema transmedial, de cómo pues a partir de los memes se puede pues como llegar a influenciar el comportamiento pues desde la comunicación de una persona. Y pues también como cosas ya que van más desde lo práctico, pues el manejo de redes sociales, el
cómo hacer contenido que sea como viral y que atraiga pues la atención. Creo pues que esas son como la mayoría de cosas. Muy bien. Gracias, Dana. Bueno, muchachos, entonces, ¿para qué sirve un semillero? Entonces, ahí fortalece sus capacidades investigativas, teóricas, metodológicas, en fin. Es un escenario de participación donde ustedes, desde luego, aparte de participar, les va a ayudar mucho pues, para las asignaturas, fortalecer desde luego la investigación y que esto también les va a sumar, muchachos, en sus hojas de vida, ¿cierto? Porque son experiencias y trabajos que estamos haciendo desde luego en tiempo real y con fenómenos de investigación que son pertinentes y necesarios abordar en el contexto actual. La invitación les queda abierta, muchachos. Yo aquí en el chat les dejo la dirección de Facebook, el link de la fanpage, también tenemos Instagram. Y aquellos o aquellas que quieran participar, bienvenidos sean, me pueden escribir un correo y ya ampliaríamos información. Listo. Espacio. Hola. Pues yo tengo una duda. Entonces, si por ejemplo uno quiere pertenecer, o sea, uno cómo maneja los horarios o cómo es la cosa. Y por ejemplo, otra pues, dos cuestiones. Digamos, si uno ya llega al séptimo o octavo semestre, el haber estado en el semillero funciona o sirve como, pues, o te pueden ayudar dentro del semillero entre varios a plantear tu trabajo de grado. Claro, mira, hemos tenido experiencias con compañeros que han pertenecido al semillero y se les convalida, por ejemplo, trabajos de la asignatura, siempre y cuando, pues obviamente estén activos y trabajando en el semillero, ¿cierto? Y que el tema de los horarios y todo eso se concerta en grupo, porque cuadramos pues días de reunión, hemos repartido pues o designado tareas, trabajos en conjunto, ¿cierto? O sea, la participación en el semillero tiene más pros que contras. Y es un escenario que no solamente les ayuda al proceso formativo, sino que eso les sirve como, o sea, es algo que se articula mucho con el quehacer profesional y desde luego pues con como una experiencia no laboral, sino que la experiencia pues en términos prácticos también que has hecho en términos investigativos y comunicacionales. O sea que eso les sirve mucho, como les digo, para su hoja de vida y para su proyección profesional. Ustedes llegan a cualquier lado y dicen, no, bueno, yo trabajo en investigación, hice esto, aquello. Eso desde luego se puede, ¿cierto? Y que recuerden eso con el tema del de los trabajos de clases o, por ejemplo, si tú decides hacer el trabajo de grado, porque ustedes tienen desde práctica y trabajo de grado, el trabajo de grado lo pueden orientar precisamente con una investigación o con algo que estemos haciendo en el semillero. Juliana, no, tú puedes participar en varios, en lo que tú quieras. No es una camisa de fuerza que tengas que estar vinculada a un semillero y ya, no. Tú puedes estar en 2, en 3, en todos los que quieras. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta con el semillero? Cualquier cosa, muchachos, si deciden participar, me escriben un correo. Listo, me escriben un correo, ya les vendo más información y en reunión que hagamos, cuadramos el resto de cositas como para que dediquemos ese espacio exclusivo pues, a lo del semillero. La invitación queda abierta y bienvenidos todos y todas. Listo, muchachos, vamos ya ahora con concertación de evaluación. Listo. Tenemos aquí la plantilla de la guía didáctica, que es el currículo, como bien lo llamamos nosotros, que es donde está contenido en clase a clase. Está la presentación de la asignatura, que contiene básicamente como el sentido de ser del curso, unos objetivos que nos trazamos, que queremos lograr con la asignatura, y unas competencias que pretendemos desarrollar o que ustedes construyan en términos cognitivos, procedimentales y en términos socioafectivos incluso. Esto ojalá lo lean pues, con más detenimiento, con más calma, pero esto siempre pues se elabora en la guía, ¿cierto? Porque orienta precisamente la formación en los estudios de audiencia y de recepción que pretendemos que
que hagamos pues en el curso con todos ustedes, ¿cierto? Van a ver aquí la distribución de la tentativa de clase a clase, ¿cierto? ¿Y por qué tentativa? Porque uno si bien coloca acá una fecha donde uno pretende desarrollar estos contenidos, pero van a haber clases en donde vamos a desarrollar un tema de acá y luego de acá, o nos vamos a demorar viendo esto, no hay ningún problema, pero aquí está el contenido, aquí está discriminado todos los contenidos, los temas que vamos a ver. Recuerden que el semestre es de 16 semanas, con una particularidad y que vamos a tener un receso de Semana Santa. ¿Listo? Pero entonces clases tendremos 16, me hubieran faltado 2 más para ahondar en otros temas pues, que necesitamos abordar de manera pertinente. ¿Listo? Lo van a entender, aquí tienen el clasificado, muchachos, recuerden, tentativo y una bibliografía que siempre referimos. Importante también tenerla en cuenta por si alguno de ustedes de manera autónoma e independiente quiere consultar algún tema en particular, tienen una bibliografía que pueden buscar perfectamente en Google, ¿cierto? Con una base de datos. ¿Cierto? Muchachos, concertación de evaluación. Yo traje una propuesta en consonancia con lo que hicimos el semestre pasado. Muchachos, ¿qué hicimos el semestre pasado? Nosotros el semestre pasado continuamos con un ciclo de exposiciones, ¿cierto? Un ciclo de exposiciones de algunas de esas teorías, de algunas y otras que no vimos de hecho, de esas teorías de la comunicación que se sostienen o que enfatizan en el trabajo de audiencia, ¿cierto? Fundamentamos también, implementamos 2 foros de discusión, el polivirtual, ¿cierto? Hicimos un texto escrito. Esta actividad de texto escrito es un análisis que hicimos de una producción colombiana, es una producción cinematográfica o televisiva o radial, pero netamente colombiana. Trabajos muy significativos y muy chéveres que hicimos porque nos centramos propiamente en la lógica de producción y recepción a nivel local. Listo. Y por último, hay una propuesta. Esto es ¿qué queda? Un texto escrito y un producto pequeño. Listo. Donde vamos a elaborar un microproyecto, o sea, una propuesta escrita con su muestra, su prototipo de lo que es para intervenir audiencias. Es decir, para esto tenemos un formatito. Yo les construí un formato donde ustedes plasman escritamente una propuesta y entregan un producto de lo que sería esa propuesta. Por ejemplo, algunos presentaron el trabajo que están haciendo en Transmedia. Listo, entonces en propuesta Transmedia la llevaron a este ejercicio y mostraron un pequeño clip de video como producto de esta iniciativa. Esta iniciativa, este ejercicio está orientado a qué? A que nosotros, desde diferentes formatos, narrativas, de diferentes propuestas, nos prometamos intervenir audiencias, en el sentido de formarlas críticamente, en el sentido de abordarlas de diferente manera, ¿cierto? Ya aquí yo creo que con este ejercicio, con esta actividad es donde concretamos en un proyecto muy propio de nosotros todo esto que vamos a conceptualizar de la recepción. Listo. Y esto es grupal. Listo. Mira, aquí miren muchachos, aquí dice grupos, 4 o 5 personas. Las exposiciones también son grupales. Los foros de discusión sí son individuales y el texto escrito lo hemos prometido o lo hemos realizado en parejas de 2. ¿Por qué? No de 3. Parejas, porque es contrastar la mirada del otro, ¿cierto? En una producción en particular que ustedes escojan, cuales quieran que sea. Para esto, desde luego, les brindaré pautas, lo mismo para este trabajo, para todos de hecho. Listo, muchachos, son 5 actividades en total, cada una del 20%. Sabemos que continuamos con el mismo esquema evaluativo del semestre pasado, no podemos sobrepasar más del 20%, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que los tiempos que tenemos son relativamente cortos, considero que 5 actividades son suficientes para evaluar este curso. Bueno, ¿qué les parece la actividad, muchachos? Profe, me parece bien chévere.
Profe, a mí también me parece bien y que las actividades son muy pertinentes para lo que vamos a ver. Perfecto, Mariana, muy bien. ¿Alguna? Profe, se silenció. Oh, perdón, qué pena. ¿Alguna propuesta adicional, cambio? ¿Todo está bien entonces? Muy bien. Chicos, vamos entonces, ya estamos viendo pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Estamos Sí, viendo la señor. pantalla. Muy bien. Profe, qué pena, ¿hablaste algo con respecto a las fechas? No, ya vamos para las fechas. Dale. Vamos para las fechas. Muchachos, este ciclo de exposiciones, la idea es hacer 2 por encuentro. Listo. Dando sugerencia, pues, como a esto en términos de las fechas. También sugerencias de empezar las exposiciones dentro de 15 días, porque dentro de 8 días les daría las pautas y daría recomendaciones generales. Recuerden que estas exposiciones yo hago acompañamiento a cada una de ellas. Es decir, ustedes exponen, bien chévere, conversamos entre todos y desde luego que yo intervengo también en cada una de sus presentaciones. Listo. Van a tener mi acompañamiento. Muchachos, entonces en ese sentido, la sugerencia es empezar dentro de 15 días. Dentro de 15 días, viendo mi calendario, espero que lo tengan a la mano ustedes también. Dentro de 15 días es 17 de marzo. Listo. Entonces, estamos de acuerdo en empezar el 17 de marzo. Sí, profe, hágale. De todas maneras, Sí, como profe. usted dijo ahorita, casi no había tiempo. Entonces sí. Listo. 17 de marzo y nos gastaríamos 2 por encuentro. Vamos a ver dentro de 8 días pues como las cantidades de exposiciones y vamos a escoger bien los grupos y yo ya voy a armar bien las listicas. Soy organizado con eso. Entonces, preveo que estas exposiciones empiezan desde el 17 de marzo y se irían aproximadamente hasta el 14 o 21 de abril. Estamos de acuerdo, no importa que nos pasemos una clase o si terminamos antes, lo importante es tener en cuenta que tengamos tiempo suficiente para hacer las exposiciones y que todos los grupos tengan las mismas garantías de tiempo, de espacio, etc. Listo, entonces les parece bien que a más tardar el 21 de abril terminemos las exposiciones. ¿Estamos? ¿Qué Sí, dice? Sí, profe. Muy bien, listo. Foros. Los foros de discusión los vamos a hacer en polivirtual. Colocamos un tema, yo les doy las pautas de participación y esos foros tienen un espacio de respuesta de 8 días. Es decir, por ejemplo, hoy se abre el primer foro, hoy 3 de marzo. Entonces, como estamos dando un tiempo de respuesta de 8 días, el foro se cierra el 10 de marzo. Es un ejemplo. Listo, para que tengan en cuenta eso. Entonces, en ese sentido, miren ustedes en su calendario cuándo creen que hacemos el primer foro. Foro de discusión vamos a nombrarlo acá 1, foro de discusión 2, para diferenciar ambos. ¿Cuándo hacemos el 1 y el 2? Los escucho, muchachos. Profe, yo creo que podría ser en mayo 5 o el 12 de mayo. ¿Cuál? El primero. Sí. ¿Y el segundo cuándo? Puede ser por ahí el Bueno, 26. Listo, yo les aclaro lo siguiente para que tengamos en cuenta las fechas, muy importante. Nosotros vamos hasta el 27 de junio. El semestre termina el 27 de junio, ¿cierto? La última clase de nosotros es el 23 de junio. Y hay que tener tiempo para hacer asesorías de estos trabajos por grupos. No, profe, entonces empecemos en marzo, pues antes de que acabe este mes o en abril, el primero. Profe, ¿qué tal el 7?
Pues queda muy en la mitad de las exposiciones. Sí, puede quedar a la mitad de las exposiciones, pero ustedes tienen un espacio parece pertinente y amplio para responder, 8 días, ¿cierto? Pero recuerden los tiempos, o sea, me dijeron ahorita que el 1 de abril, recuerden que en Semana Santa empieza desde el 28 de marzo y hasta el 4 de abril. Profe, ¿por qué no abril 5 al 11? En abril. Listo, ¿qué dicen ustedes? Después de Semana Santa. No necesariamente tiene que empezar un miércoles, puede empezar un lunes, un martes, ¿cierto? Entonces, del 5 al 11. Ok, con tal de que tengan los 8 días de participación. ¿Qué dice el resto? Sí, a mí me gusta. ¿De 5 al 11? Sí, profe. 5 a 11 de abril, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿El resto? Sí, pero esto no lo sé. Sí, profe. 5 a 11 de abril. Muy bien, listo. El segundo foro. Yo creo que finalizando semestre. ¿Específicamente qué día? Nosotros finalizamos. Tienen mayo no hay actividad, bueno, tienen el texto escrito. Que Profe, yo digo que en mayo. Bueno, a ver, ¿qué fechas ponen? Puede ser el 5 de mayo. 5 de mayo, ¿está de O acuerdo? bueno, del 3 al 9 de mayo puede ser, pues que también se abre un lunes como el otro. Sí, puede ser, profe. Del 3 al 9 de mayo. Sí, pero a mí me parece bien. ¿Qué dice el resto? ¿Cómo ven los tiempos? Profe, está bien. Pues, ¿De acuerdo? Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Las exposiciones de cuántas personas pueden ser? Vamos a mirar la cantidad de estudiantes que tenemos matriculados. Listo. Dentro de 8 días vamos a conformar los grupos y les asigno el tema. Y doy otras generalidades. Listo. Dependiendo de la cantidad de compañeros que tengamos matriculados, miramos el número de integrantes de cada grupo. Listo. Profe, yo el segundo foro, yo creo que no sería conveniente para finales de mayo. Para así tener para el texto escrito, hacerlo a comienzos de mayo. Como quieran. Porque la idea es que el texto escrito entregarlo en la primera semana de mayo y lo que es el foro que sea a finales de mayo y lo que es el quinto texto ya sería en junio, el quinto ítem. Listo. ¿Qué opinan, compañeros? Entonces lo proponen, discuten. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que depende de las temáticas que haya que ver para el texto escrito, porque eso depende. El texto escrito no debe sobrepasar 4 o 5 páginas. Eso sí les digo. Simplemente es analizar unos elementos que yo les voy a dar a ustedes en términos de la narrativa, de la estética, del tema, de las audiencias. O sea, muy de mirar la producción y de reflexionar con base en esos puntos que yo les voy a dar. Ese es el texto escrito, muy argumentativo, de 4 o 5 páginas máximo. Yo digo que el segundo foro puede ser del 24 al 31 de mayo. ¿O qué opinan? Compañeros. Del 24 al 30. Bueno, sí, al 24 al 30, sí. ¿Qué opinan? Sí, a mí me parece bien. Porque yo le dije, sí, el foro 1 ustedes lo dejaron del 5 al 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Hay 7 días. O sea, no nos robemos los 8 días. 5 al 12. Listo. Entonces dicen que el foro sería del 24 al 31 de mayo. Sí. Y la producción, el análisis.
Y el texto escrito sería en la primera semana de mayo. Días, por favor, definan. 5 de mayo. 12 de mayo. Ahí. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Los foros de discusión usted los habilita el miércoles o los habilita desde el lunes? No, yo los habilito este día. Es decir, ustedes el 5 empieza a la medianoche, ¿sí o no? Ese día usted ya puede participar. Vale. Se cierra el 12 de abril a la medianoche. El texto escrito lo propongo para el 5 de mayo. 5 de mayo está bien. ¿Qué opinan, compañeros? Sí. Listo. Muy bien. Y ya lo que es el final, ya para lo que es final del semestre, para junio, pero nosotros terminamos ¿qué semana, profe? Terminamos el 27 de junio. Yo recomiendo que entre el 16, se la recomiendo, entre el 16 y el 23, que es la última clase, lo entreguen, porque hay que hacer asesorías de este trabajo. Sí, profe, puede ser. Listo. ¿Qué opina el resto? Sí. A mí el texto escrito, pues, ¿qué tal si lo ponemos el 12 de mayo? ¿Qué opina 8 el días resto? más. Claro. ¿Qué opina el resto? Pues puede ser, sí, para que quede más mediado. Para que no quede tan pegado el foro. Sí, sí, mucho mejor. 12 de mayo. ¿Listo? Sí. 12 de mayo. Muy bien. Bueno, muchachos, ahí ya tenemos la asignatura con sus correspondientes porcentajes a evaluar y sus fechas. Ya terminamos, compañeros. Muchachos, una última cosa antes de que se vayan. Necesito 3 personas, porque hay que hacerlo acá, que me den sus nombres, apellidos y cédula. 3 nomás. Para yo acentuarlos acá y con eso ya terminamos por hoy. ¿Me colaboran, por favor? Me lo dejan aquí en el chat. Nadie. ¿Qué iniciativa? Cualquiera, muchachos. Bueno, tengo a Estefanía. Venga, ya. John Edison, Ana María, ya con ellos, con ustedes 3 muchachos. ¿Listo? Muchas gracias. Compañeros, recuerden que esto va a estar en la carpeta del Drive, lo que acabamos de hacer es. ¿Listo? Y pendientes de correo, porque yo acostumbro a escribirles correo semanal, recordándoles una lectura, un trabajo, en fin, listo. Muchachos, preguntas adicionales. ¿Alguna inquietud? No, profe. Profe, pero yo hoy les hago una pregunta, compañeros. ¿Lo del texto escrito el 12 de mayo se les parece bien o lo dejamos más bien para el 5? Para que quede más en la mitad o no sé. Ya que opinan, compañeros. Se lo acabaron de aprobar todos. Bueno. Ya quedó, Ok, profe, no hay problema. Dale, tranquilo. Lo que pasa es que sí, aquí acabaron de aprobar la mayoría y ya lo corrieron pues para el 12. Listo. A no ser de que la gran mayoría no esté de acuerdo en volver a cambiar. No, está bien así, profe. Sí, así está bien. Listo. No, sí, profe, déjalo así, no hay problema. Ya. Dale, bien por preguntar de nuevo. Muy bien. Muchachos, no siendo más entonces, una feliz tarde, que estén muy bien y fructífero el encuentro de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, chao. Feliz día con buena salud para todos. Hasta luego, profe. Muchas gracias.